Buenas tardes, muchachos. Vamos a dar inicio a la sesión del seminario. Hoy nos va a presentar el doctor Eleazar Aguirre Anaya del Centro de Investigación en Computación y jefe de laboratorio de ciberseguridad, con la plática de ciberseguridad, investigación y desarrollo tecnológico, presentando una panorámica global y nacional de la ciberseguridad, cuáles son los esfuerzos del Politécnico en este campo y por último los proyectos del laboratorio que está a su cargo. Por favor, un aplauso para el doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy aquí. Es más, no conocía UPITA. Sabía más o menos dónde estaba. Está pegado al CINESTAP, pero nunca había venido. Bueno, también platicamos un poquito antes de la presentación. El doctor Félix más o menos me comentó cuál es el interés que hay respecto a la investigación que se está haciendo aquí, y la plática tomé un ejemplo que pudiera ser atractivo para ustedes, porque parte de la plática es presentarnos como laboratorio y tratar de establecer el inicio de lo que pudiera ser una colaboración. ¿De qué se trata la agenda, la plática? Unos antecedentes breves. ¿Cuál es el estado de la ciberseguridad a nivel global? Un poco en México. Un proyecto que fue generado a partir de una red institucional, que es la red de computación, que se llama Smart Cities, específicamente para Zacatenco. Algunos proyectos que han desarrollado estudiantes egresados de UPITA en nuestro laboratorio, ya como la maestría en cómputo, y por último una breve descripción de lo que es nuestro laboratorio. Bueno, cuando hablamos de ciberseguridad probablemente vinculamos el término a cibernética, pero en realidad no está relacionado o vinculado con cibernética, está más relacionado con seguridad asociada a lo que es el ciberespacio. Y es un término que a lo mejor no es muy tratado. En realidad, si ustedes buscan ciberespacio, hay muy pocas definiciones en la red. De manera general, pudiéramos decir que el ciberespacio es todo en donde se manipulan de manera digital. Ya ahorita es complicado el hablar de sistemas analógicos, pero todavía lo hay, de cualquier ámbito en el cual se están manipulando información a nivel digital, esté o no esté conectado a internet. También otro aspecto o un enfoque que se le da a este término es que ciberespacio es internet, y en realidad el ciberespacio considera internet. Entonces es más allá de lo que pudiera ser internet. Aquí vienen algunas figuras de lo que pudiéramos representar el ciberespacio. Podemos hablar de cualquier fábrica, de cualquier edificio, de cualquier hogar, de cualquier backbone, si estamos hablando de redes, de cualquier tipo de comunicación que exista, y todos los elementos que están interactuando con esa información o datos, ya sea para recolectarla, ya sea para procesarla, para almacenarla, para interpretarla, etc. Las definiciones que encontré, principalmente tomé las más representativas. La primera tiene que ver con un diccionario. Es muy breve lo que define, no nos da una idea muy amplia. La segunda tiene que ver con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La tercera con la presidencia directamente de Estados Unidos. Ahorita les comento por qué tomé ese en particular. Y el último tiene que ver con principalmente la empresa, la industria, cómo define la industria al ciberespacio. Este es el enfoque totalmente de la seguridad, que está de manera mandatoria y totalmente controlada por Estados Unidos, y que es lo opuesto, por ejemplo, en Europa. Y
En el caso de la presidencia, ¿por qué lo tomé? Porque en el 2012 creo que eso fue un hito en la seguridad. A partir del 2012 se empezó a introducir a través de una orden presidencial en ese momento de Obama el término ciberseguridad, y a partir de ahí entonces todo el mundo empezó a retomar esa palabra, y muchos comentan que es solamente un modismo y que es una variante de lo que se llama seguridad de la información. En realidad es más que seguridad de la información. En el caso de Gartner, que es un referente, por ejemplo, para el SIC, ahorita también, más adelante lo voy a ahondar más en ello, me gustó esa definición y probablemente sea la más completa, porque además de todo lo que dicen las anteriores, aquí me equivoqué, perdón, esta la tuve que haber utilizado en ciberseguridad. Entonces dejo pendiente esta y la voy a retomar más adelante, pero en realidad, por eso se me hacía raro, en realidad hay muy pocas definiciones de ciberespacio. En el caso de México, pudiera llamarlo agencia, la primera agencia que nombró al ciberespacio fue la Marina. La Marina lo define como la cuarta dimensión. En el caso de Estados Unidos, esa cuarta dimensión no lo maneja así, es una quinta dimensión, en donde dice que es un dominio en el cual conviven o coexisten todo esto que les estoy mencionando. Pueden ser redes, pueden ser servidores, pueden ser clientes, pueden ser equipos de interconexión, backbones, todo lo que ustedes se puedan imaginar esté o no conectado a Internet. ¿Cuáles son las principales amenazas? El término ciberseguridad también ustedes lo van a escuchar, sobre todo enfocado a gobiernos. Es difícil que ciberseguridad sea utilizado en el ámbito industrial o en el ámbito de investigación. Ahorita sí, pero en un principio no. Y era más asociado a la milicia, a lo mejor a seguridad nacional, a infraestructura crítica. Por lo tanto, lo más común que veamos asociado a la palabra ciber, pues va a ser actos en donde se utilicen o aprovechen la naturaleza de este dominio, en donde no hay fronteras, en donde no hay leyes, o por lo menos hay leyes que son acotadas a una región, y que si se mueve de esa región, entonces esa ley ya no aplica. Eso sucede mucho, por ejemplo, en los ataques que ustedes han escuchado de algunos países como Rusia o algunos países como Ucrania, en donde utilizan ese tipo de infraestructura para atacar a terceros, porque las leyes así lo permiten. Entonces, en estos espacios, pues principalmente en el caso de México, el crimen organizado está haciendo muchas cosas, sobre todo de trata de personas, de pornografía infantil, de suplantación de identidad, de secuestro, que a lo mejor no lo han escuchado como tal en las noticias, pero realmente el incidente, sea cual sea de los que les acabo de comentar, el origen fue o una red social, o fue el robo de información o acceso de información por a lo mejor una contraseña vulnerable, o información que estamos dando de manera muy sencilla en espacios públicos. Y obviamente algo muy importante, y a lo que se enfocan los gobiernos, ciberespionaje, ciberterrorismo, ciberguerra. En algún momento estuve en un foro en donde había militares y civiles, y hay algo que es muy difícil de identificar. ¿En qué momento un incidente es ubicado como un acto de guerra? ¿En qué momento es ubicado como un acto de inteligencia o contrainteligencia? Es muy complicado en este ámbito, y es parte de lo que se está resolviendo,
y probablemente por eso, no quiere decir que sea una causa, pero probablemente por eso en México no saben a nivel, no del ciberespacio, pero el físico, realmente quién tenga que trabajar con esos ámbitos y competencias que le corresponden. En el caso del ciberespacio es lo mismo que nosotros trabajamos o que se ha trabajado a nivel físico, poderlo mapear, poderlo trasladar a este dominio. ¿Cuáles son los eventos que a nivel histórico han sido representativos en el ámbito de la ciberseguridad? El primero que fue una noticia que impactó al mundo fue algo que se llamó Stuxnet. Es un malware que comprometió la infraestructura de Irán, específicamente eran los ventiladores que controlaban los reactores nucleares que producían tanto las armas como la energía nuclear que utilizaba Irán para otro tipo de aspectos, y que no fue explícito, pero eso se tomó hacia la comunidad internacional como un acto de guerra por parte de Estados Unidos. Su publicación, su identificación, el incidente se reportó en 2014, pero hubo un análisis posterior de el tratar de identificar y rastrear el origen, y se detectó que esto inició en 2007. Nuevamente en 2014 hubo un acto muy similar, pero en este caso fue de Rusia hacia Turquía, y específicamente por los ductos en donde se circula el petróleo, y específicamente en esta zona. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que controlaron todo el sistema de monitoreo, las cámaras, los sensores, las válvulas de todo ese sistema, y lo que hicieron fue hacerlo explotar. No lo pudieron controlar, ahí no hubo una difusión del incidente, es por eso que no fue tan representativo, pero en realidad sucedió antes o por lo menos se detectó antes que Stuxnet. En el 2011, antes del 2011, mucho se hablaba de que la seguridad en el Internet de las cosas era muy relevante, y todo el mundo pues a lo mejor lo tomaba a broma y decía, bueno, no me importa que me hackeen el refrigerador o que me hackeen la estufa o cualquier dispositivo que tenga en el hogar. Con el tiempo, uno de los ejemplos en donde ya lo empezaron a tomar en serio fue cuando atacaron algún dispositivo que tenía que ver con la salud y probablemente con la vida de algún ser humano. Este es el primer ejemplo implementado, o sea, no fue teórico, sobre un dispositivo SCADA para el control de la diabetes en un ser humano. El último, y es con el que voy a terminar estos ejemplos, se acaba de dar en octubre del año pasado, y fue cuando se le llamó que fue la denegación de servicio de toda la costa oeste de Estados Unidos, y fue que atacaron a este proveedor de servicio. Ese proveedor de servicio es lo que ofrece los principales servicios que estaba soportando, era WhatsApp y Spotify. En el caso de México fueron como 3 o 4 días que no tuvimos servicio de WhatsApp, y no fue precisamente por los proveedores de servicio locales que hayan sido Telcel, Movistar, etcétera, sino fue porque se atacó a este proveedor, y esta zona este de Estados Unidos es la que estaba ofreciendo el servicio hacia México y otros países. ¿Cuál es la característica de este ataque?
bueno, fue el primer ataque con dispositivos del Internet de las Cosas. El ataque fue por medio de una bootnet. Una bootnet es el conjunto de zombies que están controlados por el bootmaster. El bootmaster es la persona que programó y que se apoderó de esos boots o zombies y que en algún momento les pone una bomba lógica para que en ese momento todos de manera sincronizada ataquen. ¿Qué fue lo que atacó? Cámaras. Entonces, ese tipo de dispositivos que tienen acceso a Internet fueron vulnerados de varias marcas y muchas fueron atacadas en México sin que nadie lo supiera. Más o menos el ataque fue no evolucionando. La planeación del ataque hasta su ejecución más o menos fueron entre 7 u 8 meses. El nombre del malware que atacó es Mirai y aparentemente es japonés. Bueno, ahora sí me regreso al término de ciberseguridad y aquí ustedes lo pueden ver, hay una propuesta por la Unión Europea, la Comunidad Europea, específicamente en ciberseguridad, la parte americana, que es el NIST. El NIST es el Instituto Nacional de Estados Unidos para generar estándares principalmente en TI. ENISA es su equivalente, pero la Comunidad Europea, y esta es la definición que les comentaba. Ninguna de estas dos me convence mucho. Bueno, es más completa obviamente ENISA, pero algo que les quiero comentar es que, por ejemplo, en el caso de Gartner, la definición incluye esto, que no nada más es asegurar. Cuando utilizamos el término de asegurar, tiene que ver con garantizar propiedades, por ejemplo, de integridad, disponibilidad, autenticidad, no repudio, resiliencia, ese tipo de aspectos. Si utilizamos seguridad, involucra todo eso, o a lo mejor uno en particular de esas características. Sin embargo, ya cuando estamos en este ámbito, muchos les llamamos, en algunos casos se le llama los que defienden y los que atacan, los administradores y los hackers, el equipo rojo y el equipo azul, pero en realidad el término que a mí me parece más adecuado es la contraparte o el adversario, y parte de la ciberseguridad, y es por eso que muchos lo retoman, es que no nada más es defenderme, sino también voy a aprovecharme de comprometer los activos de mi contraparte. Y el único que lo está definiendo de manera abierta es Gartner. No lo define ni el gobierno de Estados Unidos ni la Comunidad Europea. A lo mejor no lo quieren hacer, pero realmente en el fondo sí lo están haciendo. ¿Cómo es vista la ciberseguridad por el gobierno de Estados Unidos? Bueno, es todo esto, es un proceso, no nada más es lo que les comento o que les comenté ahorita, de que pueda hacer que yo autentique las cosas, que yo garantice privacidad o confidencialidad, a lo mejor cifrando, o que yo tenga diferentes esquemas para ofrecer disponibilidad. Es un proceso en donde implica varias etapas: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Esto nos da una idea de, y con el paso del tiempo, todo mundo está consciente en que no hay algo que sea 100% seguro. Entonces, lo que buscamos es tener sistemas resilientes. Un sistema resiliente es que cuando se ve alterado el estado probablemente ideal o deseado en el cual queremos esa entidad, la capacidad de poder regresar a ese estado, aún y con algún factor que cambie ese estado. Esa capacidad es lo que quisiera cualquier sistema que pretenda ser seguro.
Y en el caso de Estados Unidos, esta infraestructura de ciberseguridad le da soporte a estas 4 grandes áreas. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de infraestructura crítica en estos ámbitos. Ahora sí, ¿cuál es el estado de la ciberseguridad? En seguridad se trata de medir varias cosas. A lo mejor el nivel de compromiso, a lo mejor el impacto, a lo mejor el riesgo. Y últimamente la ITU empezó a medir la capacidad en cuanto a ciberseguridad de todos los gobiernos, bueno, de la mayoría de los gobiernos. Y en 2014, sacó su primer índice de ciberseguridad a nivel global. En ese análisis se observan varias características. Probablemente, bueno, la mayoría no la alcanza a ver, se los voy a leer. ¿Cuáles son esas características que se miden? Medidas jurídicas, medidas técnicas, medidas organizativas, creación de capacidades, cooperación y el índice de todas esas métricas. En el caso de México, en el 2015, que salió en 2016, teníamos un índice de 0.32, el índice más alto es 1. A nivel regional aquí aparece, este es nuestro índice a nivel regional, que considera América Latina, tenemos un nivel de 9, pero si lo vemos a nivel internacional o global, que ya no puse esa tabla, estamos en nivel 18. No quiere decir que estemos en el lugar 18, sino más bien, por ejemplo, en el nivel 9 estamos empatados con Perú, y así puede haber varios países. Por ejemplo, antes de nosotros hay 2 empatados en nivel 8, que es Costa Rica y Ecuador. Entonces realmente es alarmante el hecho de que México en ciberseguridad a nivel regional estemos en ese nivel. ¿Cuáles son los ejemplos de esa publicación por parte de la ITU? Bueno, hay ejemplos en cuanto a medidas técnicas, creación de capacidades y jurídicas. Nada más tomé estos 3 ejemplos de ese reporte. Y por ejemplo, en el caso de Brasil, se tiene en creación de capacidades un centro de investigación y desarrollo para la seguridad de la comunicación. Eso es por parte del gobierno. En el caso de México difícilmente tenemos iniciativas de esa naturaleza. En el caso de Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay muchos, pero aquí, por ejemplo, marcan la Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad. Y en el caso de Uruguay, Uruguay es uno de los países a nivel regional que tiene un índice muy alto y tienen un marco de regulación sobre ciberseguridad. ¿Qué es lo que puse de este lado? Son ejemplos. A nivel nacional lo que tenemos es esto, es un manual. Y ese manual hay una pequeña parte que es ni siquiera para ciberseguridad, es para seguridad de la información. Y que por cierto, como es gubernamental, nos compete a nivel instituto el tener todos los controles y todos los procesos con base en el MACTICSI. Que obviamente no lo tenemos, ¿no? Pero, bueno, en realidad creo que a nivel gobierno los que están más cercanos pudiera ser el Banco de México y el SAT, los que están más cercanos a respetar el MACTICSI. El resto, aunque digan que son Policía Federal, División Científica, Marina posiblemente, y Sedena apenas están en vías de poderlo completar. Pero no hay nada jurídico legislado. Sí hay unos esfuerzos. Es más, nosotros en el 2012-2013 nos adherimos al Convenio de Budapest, y el Convenio de Budapest, si no mal recuerdo, tiene más de 15 años y apenas nos adherimos, y obviamente
es muy viejo lo que está reglamentado y es lo mínimo que nos están pidiendo. Por eso es que estamos muy atrasados. Bueno, digamos, esos son los antecedentes. Ahora voy a pasar un poquito a lo que estamos haciendo dentro bueno, antes de pasar a lo que estamos haciendo en el Poli, una fuente que nos da una perspectiva de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y lo que se visualiza a 10 o más de 10 años es Gartner. En el SIC lo hemos utilizado como un faro tecnológico y parte de nuestro... Hace poquito hicimos una reestructuración de planes y programas de estudio. Estoy hablando que eso inició más o menos en 2012 y parte de los instrumentos que utilizamos fue este. No es el único, pero es parte de lo que utilizamos. Con base en este tipo de herramientas, entonces definimos lo que vamos a hacer a lo mejor el siguiente año o algunos proyectos que pudieran ser a corto plazo, como 3 años o 5 años. Aquí les puse un ejemplo de pronósticos, de una gráfica que hace Gartner. Este tipo de gráficas las hace para muchas áreas y específicamente de lo que vamos a hablar un poquito más es de Smart Cities. Y lo que pronostica Gartner para Smart Cities nos dice algo que es innovador, algo que pudiera tener muchas expectativas y como todo en la tecnología tiene una curva en la cual inicia la innovación, tiene un pico, después empieza a bajar y algunas de esas propuestas empiezan a impactar en algún sector hasta que llegan a madurar. Entonces nos hace una clasificación de todas esas tecnologías de acuerdo a esa visión de expertos y de investigadores a nivel global. Es por eso que nosotros lo utilizamos. Aquí lo que estoy remarcando en esta gráfica para Smart Cities es la parte de seguridad, la parte de la plataforma para IoT y el framework para Smart Cities. Eso lo remarqué ahorita porque es parte de lo que voy a ir platicando más adelante. Sí. ¿Qué es Gartner? Gartner es una empresa que se dedica a hacer estos estudios en cuanto a tecnología. Digamos, en el SIC, para nosotros una referencia científica pudiera ser IEEE o ACM o cualquier otra revista que sea JCR, y cuando hablamos de tecnología nosotros utilizamos Gartner principalmente. Así como existe esa de Smart Cities, quise ampliar un poco más la perspectiva y aquí les presento una, por ejemplo, para seguridad en móviles, para dispositivos vestibles y para la privacidad. Todas estas gráficas están relacionadas, algunos temas se repiten con la gráfica inicial. Tampoco quise, los puse los tres, no porque no quisiera que vieran, no quería enfocarme mucho en esos puntos. La presentación se la voy a dejar al doctor Félix, es para que se difunda y puedan retomar todas las referencias. Pero aquí resalto que siguen siendo los mismos tópicos de la gráfica inicial. Con base en eso, en el caso del instituto sabemos que ha habido esfuerzos para agruparnos y generar, más bien propiciar que la investigación que estemos realizando tenga impacto. En estos esfuerzos a nivel instituto se ha apoyado desde hace varios años el que los investigadores se agrupen en redes de investigación, y nosotros como grupo de ciberseguridad participamos estrechamente con la red de investigación en computación.
el año pasado se propuso a nivel instituto el que el campus Zacatenco fuera una ciudad inteligente. Todos los esfuerzos iban a ser concentrados por todas las escuelas, ya sea a nivel superior o a nivel posgrado, para apoyar este proyecto. Y en ese proyecto nosotros colaboramos en esta parte. Este es un proyecto completo en donde se ven muchas cosas que dependen de varias escuelas, pero en particular en el laboratorio de seguridad, de ciberseguridad, nos hemos enfocado en esto. Y esta es una vista muy general a nivel cuadritos. El documento son más de 120 hojas, pero esto trata de resumir un poquito esa propuesta. Con base en eso, el laboratorio ha tenido varios trabajos, algunos de un solo estudiante, algunos de varios estudiantes, y este es el primero. Hace 2 años iniciamos la colaboración con la Universidad de Oxford y particularmente con el Global Cybersecurity Center, y ellos estaban proponiendo una representación en UML para el Internet de las Cosas. A partir de su propuesta empezamos a colaborar para hacer una representación de esa propuesta con una ampliación hacia ciberseguridad. Y aquí vienen algunos ejemplos de lo que se ha estado trabajando en esa propuesta. En este mismo ámbito hemos trabajado con algunas aplicaciones del Internet de las Cosas y de ciudades inteligentes, y tenemos una tesis de maestría que está abordando la autenticación de los sensores a partir del comportamiento que tiene el individuo. Ese comportamiento en este momento se ha estado correlacionando la velocidad a través del acelerómetro, el ángulo que se tiene en los movimientos. Hay algunas investigaciones previas que lo que plantean es la autenticación en la cadencia del individuo. Nosotros estamos utilizando parte de esa base, pero para autenticar los sensores, y que no venga un ataque por un tercero, sobre todo en ambientes en donde hay aglomeraciones o en el transporte, por ejemplo, en donde la distancia entre los individuos es muy cercana. Tenemos otro que tiene que ver con este mismo tópico, pero aquí son varias tesis. Hemos estado trabajando desde hace más o menos como 4 años con malware. Tanto hemos detectado malware como hemos generado malware, porque es muy difícil conseguir muestras de malware, sobre todo las que se llama de día cero. Las de día cero quiere decir que todavía no existe una contramedida para poder evitar ese tipo de acción maliciosa. Entonces, en el laboratorio, para poder investigar algunos comportamientos que pensamos de manera hipotética que existen, lo que estamos haciendo es más bien generarlos. Entonces, algunas tesis las hemos generado o las hemos enfocado para hacer malware, y otras para analizar ese malware y proponer contramedidas. En ese sentido, estamos trabajando en varias tesis para generar una arquitectura que esté enfocada a ciudades inteligentes específicamente, y atacar el punto de malware. El malware a nivel global es probablemente el fenómeno más importante y que ha sido utilizado para vulnerar muchas cosas. Entonces, no existe una solución a la fecha, es un problema abierto y que se sigue trabajando y se seguirá trabajando mucho tiempo. ¿Qué es lo que estamos mezclando aquí? Varias cosas. Estamos mezclando laboratorios de simulación en la nube, estamos simulando algunos sensores, y sensores me refiero más bien a monitores, no tanto sensores de dispositivos. Estamos virtualizando este tipo de dispositivos
en la nube, o sea, estamos trasladando lo que pudiera ser un sistema operativo de un reloj o de un sensor SCADA hacia un ambiente virtualizado como pudiera ser OpenNebula o OpenStack. Todo lo trabajamos con software libre. Estamos trabajando en el Internet de las Cosas, ustedes lo sabrán, que actualmente no existe tecnología implementada porque hay muchos problemas que se tienen que resolver y parte de esos problemas tiene que ver con la latencia de ir al cloud y regresar. Entonces, algunas de las propuestas es proponer Edge o proponer Fog para poder atacar ese problema. Entonces, estamos combinando tecnología de Fog y Edge para esta arquitectura. Y bueno, hay varias cosas como detectores de intrusos, el modelado, también estamos trabajando también con el modelado con cadenas de Markov a partir de la energía que están gastando estos dispositivos. O sea, aquí sí tenemos muchas tesis involucradas, tanto de maestría como de doctorado. Bueno, con eso cierro la parte de ciudades inteligentes. Hay varias cosas que pudiéramos abordar en la sesión de preguntas y ahora quisiera enfocarme un poquito más a las tesis que hemos tenido de egresados de UPICA. Hemos trabajado, voy a presentarles dos, en donde estudiantes de licenciatura entraron, egresados de telemática entraron a laboratorio, y lo primero que trabajaron fue esto, una evaluación de seguridad persistente para sistemas resilientes. Esta en realidad son dos tesis, una tesis en donde lo que hacían, bueno, ¿qué es una evaluación de seguridad? Una evaluación de seguridad a lo mejor la conocen como auditoría, como pentesting, etc. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene un objetivo del cual no se sabe qué es una caja negra, y el analizador, el evaluador, lo que tiene que hacer es interactuar con ella para provocar algunas emanaciones, y a partir de esas emanaciones derivadas de su interacción, entonces puede inferir qué es lo que está en esa caja negra. Con base en ese tipo de antecedente, entonces lo que se diseñó fue a partir de un algoritmo genético, se construyen individuos. Estos individuos lo que representan son los ataques que vamos a probar con esa víctima. Entonces, se prueban esos ataques construidos a partir de este tipo de representación, una representación de un grafo que tiene muchas características y que me permite utilizar la herramienta o un conjunto de herramientas para inyectar esos vectores que me van a provocar algún efecto, y a partir de ese efecto yo cuantificar cuál fue el impacto que tuvo sobre el objetivo, y a partir de ese impacto yo generar una nueva población, decidir qué individuos son los que tienen mayores capacidades y poder mutarlos. Esta era la idea principal de la primera tesis. La segunda tesis tenía que ver con la alimentación de la información hacia este lado. Como les comenté en diapositivas anteriores, la ciberseguridad tiene que ver no nada más con defender y atacar, sino cuando yo me defiendo también ataco. Entonces la información que tenga esta emanación probablemente sea fabricada. Yo fabrico la información para que tú observes información falsa. Entonces de este lado estamos clasificando la información que ha sido modificada y la información que es real, para poder utilizar únicamente la información que creemos no ha sido modificada y seamos más efectivos en esta otra etapa. El siguiente tiene que ver un poco con lo que les comentaba de malware. En el caso de malware, algo relativamente complicado es que se comuniquen de manera pudiera ser oculta o evasiva. Esta tesis tiene como antecedente el poder transmitir información por un canal encubierto. Al iniciar la investigación nosotros creíamos nada más hacer el canal encubierto, pero después vimos
que era más, bueno, más bien ampliamos el enfoque y no nada más crear el canal encubierto, sino crear un protocolo para ser utilizado por canales encubiertos. Entonces el antecedente es utilizar la tecnología actual de los celulares, una gama media, en donde no necesitamos agregar nada a ese celular, y utilizar la bocina y el micrófono como canal encubierto. Propusimos una estructura muy similar al de la IEEE, las capas 1 y 2, y construimos un protocolo para transmitir datos a partir de la bocina y micrófono sin que el usuario lo perciba. Entonces ahí podemos estar transmitiendo o robando información de un teléfono o comunicándonos entre teléfonos sin que se perciba. Hay algunos datos del protocolo. Y bueno, ahora paso a la siguiente sección de la presentación. El laboratorio de ciberseguridad en el SIC tiene poco tiempo, tenemos aproximadamente 4 años. Somos 5 profesores, 2 de los profesores son SNI 1, 2 de los profesores somos candidato, un profesor no es SNI. ¿Y a qué nos enfocamos? Nos enfocamos a tratar de cubrir todas las oportunidades que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Que hacemos proyectos vinculados, hacemos proyectos de ciencia básica, y hemos estado desde que iniciamos procurando presentar propuestas tanto en convocatorias como el H2020, que es Horizon 2020 en Europa. Ya lo hemos intentado 2 veces, no hemos tenido suerte. Donde sí tuvimos suerte es con Inglaterra, y específicamente en el año dual, que fue hace 2 años, tuvimos un proyecto que fue aprobado. Tuvimos otro internacional con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Policía Federal y la Policía de El Salvador. Hemos tenido 2 de CONACYT y los institucionales. Y por otro lado, hemos tenido desarrollos tecnológicos, principalmente a partir de proyectos vinculados con la mayoría de, bueno, con todos los que están aquí. La diapositiva es para eso. En la parte académica con estas universidades tenemos colaboración, algunos estudiantes ya han hecho estancias, y las propuestas que les comento a nivel internacional han ido en conjunto con consorcios con estas universidades. En la parte de desarrollo tecnológico se las debo, no puedo platicar mucho al respecto porque la mayoría hemos firmado convenios de confidencialidad con ellos, pero tiene que ver mucho con lo que les platico. Una parte se puede publicar y otra parte no. Estamos trabajando mucho sobre todo en cómo aprovechamos las patentes cuando nosotros en su gran mayoría hacemos software. Entonces con esto termino, y la intención de la charla pues era el que nos conocieran y que estamos abiertos a trabajar, sobre todo si hay el deseo por parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias por la interesante plática. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Una pregunta. ¿Esta colaboración de la que habla, en el momento la están considerando simplemente ver, por ejemplo, los estudiantes van a hacer ahí, no sé, estudios de posgrado, etcétera, o incluso ya tienen proyectos así como para... Sí, realmente pues podemos colaborar casi como quieran. Pueden hacer estancias, podemos que ustedes se integren a los proyectos, sean profesores o sean estudiantes. Tenemos ahorita, algo que me faltó comentar, tenemos la posibilidad de una estancia postdoctoral no pagada por CONACYT, o sea, pagada por nosotros durante 1 año, para que se integre un postdoctorante a nuestro laboratorio, o cualquier otra posibilidad, sea que aquí no son estudiantes de licenciatura, pero también, por ejemplo, tenemos un equipo de respuesta a incidentes en donde muchos estudiantes de licenciatura
ya sea de prácticas profesionales o servicio social, se integran a trabajar con nosotros. No importa el tipo de modalidad, la que ustedes gusten, podemos tenerla. Sí. ¿El proyecto de Smart City Zacatenco sigue todavía o ya se terminó o es solamente una propuesta? Es una propuesta. Generalmente las redes de investigación lo que procuran es planear lo que los grupos deberían de trabajar en 1 año, en 2 años, en 3 años, y la intención es que los esfuerzos lleven a un producto que sea utilizable. Entonces, si algunos grupos, por ejemplo, optan por redirigir sus esfuerzos a otro proyecto grande, es válido, pero creo que eso debilita un poco el que se haya planeado un grupo para mantener ese esfuerzo. En el caso del SIC, varios laboratorios seguimos trabajando ese proyecto. No tengo digamos, los datos de la mayoría de las escuelas, pero yo pensaría que siguen trabajando en ese gran proyecto. Además, creo que el Internet de las Cosas, como lo vimos en la gráfica de Gartner, no sé, a lo mejor 5 o 6 años a nivel de investigación, perfectamente lo da. Ya después sería generar tecnología. Sí. Bueno, yo tengo una duda respecto a la naturaleza de la información que se generaría. Poniendo aquí el ejemplo de Zacatenco, suponiendo que toda esa información que se recabe acerca de, no sé, todos los alumnos que andan por ahí, de dónde andan, qué andan haciendo, esa información nosotros, bueno, la gente que la genera tendría acceso, sería privada, lo digo como referencia, que bueno, esa información obviamente va a estar segura porque, bueno, ya lo dije, pero esa información no por el hecho de que esté segura es accesible para todos, ¿no? Ahí ¿qué pasaría con eso? Sí, bueno, la idea ahorita, como es un proyecto de investigación, es de todos estos rubros que se ven aquí. O sea, por ejemplo, la parte de salud, la infraestructura necesaria para salud, a lo mejor lo va a manejar específicamente las escuelas que están participando en salud. No sé, por eso no doy un nombre, o sea, no sé quién realmente está trabajando salud, pero ahí viene salud. Por ejemplo, en el caso de economía, bueno, ahí sí no hay otra escuela. O sea, me imagino que economía es el que está trabajando, a lo mejor está trabajando algo que se llama blockchain, que está de moda para trabajar con economía, pero no quiere decir que lo que está haciendo ahorita a nivel de investigación, en 2 meses o 3 meses nosotros lo veamos implementado en Zacatenco. O sea, el tiempo que se requiere para eso, tendríamos que llegar acá, y nosotros a lo mejor en diferentes áreas del proyecto estamos en esta curva. Entonces, digamos en eso, pero al final, digamos, ¿cuál pudiera ser la intención? Al final es que Zacatenco pueda ser, esa idea de Smart City pueda ser vendida, por ejemplo, para la Ciudad de México, o para Guadalajara, o para Monterrey. O sea, decirles, aquí ya está una maqueta de lo que es una ciudad inteligente y se puede vender fácilmente, o sea, el Politécnico lo puede vender fácilmente a cualquier otra entidad. Sí. Ahora. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero sí tenemos 2 profesores que estamos integrados en la red de computación, y efectivamente, como menciona el profesor, no estamos trabajando, por ejemplo, en seguridad, pero estamos trabajando en la parte de salud, en la parte de Big Data, y sí estamos alineados a este proyecto. Nada más era la observación. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas Sí, tardes. Yo buenas tengo tardes. 2 preguntas. Ah. ¿En qué momento el incidente adquiere la categoría de problema? Eso es muy interesante. Digamos, si nosotros lo vemos en un espacio temporal, hay varios términos asociados. Por ejemplo, un evento es cualquier acción ejercida sobre una entidad.
Cuando esa acción ejercida sobre una entidad obtiene un resultado no autorizado, se convierte en un ataque. Ese ataque generalmente es ocasionado por un conjunto de herramientas manipuladas para que exploten una vulnerabilidad. Si nosotros nos movemos en ese espacio temporal y le ponemos el plural a que no es un solo individuo, sino son varios individuos y son varias herramientas, eso me genera varios ataques y que al final me llevan a un objetivo. Un objetivo pudiera ser una ganancia financiera, una ganancia política. Eso se convierte en un incidente. Entonces, ¿cuándo observo el incidente? Cuando a lo mejor en el radio dijeron las bases de datos del IFE están vendiéndose en Tepito, pero tuvo que haber pasado todo eso. ¿Cuándo se observó el incidente? Hasta ese momento, pero hubo muchos ataques o hubo un conjunto de ataques que fueron planeados, que explotaron una vulnerabilidad, que utilizaron herramientas, a lo mejor en este caso pudieran haber sido o no, no lo sabemos, digitales. Ajá, no sé si... No, entonces, ¿en qué momento deciden cuándo van a identificar la causa raíz? Porque evidentemente de todos esos incidentes que se generan, no van a investigar causa raíz. ¿Cuándo identifican esa causa raíz? No, regreso. El incidente siempre es un problema. No O sé. sea, el incidente ya fue que tú perdiste algo. ¿Fue tu prestigio o fue dinero? Entonces, si tú dices un incidente, ese ya es un problema para alguien. Es un problema, pero un incidente sería la degradación de algún servicio o... Ese es un ataque. Ese es un incidente de seguridad. No, es un Según ataque. la norma ISO 27000. Entonces... Sí, depende de la fuente que lo tomes. Por ejemplo, la fuente que a mí me gusta es Carnegie Mellon. Y Carnegie Mellon lo que define, si quieren lo pueden ver, como es una taxonomía de seguridad, porque creo que lo define de mejor manera. Hay muchos, a nivel general, hay muchos autores. Y por ejemplo, pudiera ser la referencia a ISO. A mí no me gusta esa. O sea, a mí no me gusta esa porque no es tan explícito como te lo estoy comentando. O sea, un incidente es cuando ya tienes una ganancia y no necesariamente esa ganancia es tecnológica. O sea, una ganancia tecnológica es que yo degrado el servicio, pero eso es un ataque o es una intrusión si lo vemos desde el punto de vista de IDS o de correlacionadores, pero es tecnológica. No necesariamente le va a llevar al objetivo que tuvo, por ejemplo, la degradación completa de lo que fue Spotify o WhatsApp. Esa sí ya fue una ganancia de imagen hacia esa empresa en particular, y eso es un incidente. El conjunto de ataques que degradaron es precisamente eso. Tecnológicamente yo obtuve un acceso no autorizado, y ese acceso no autorizado es a la característica de disponibilidad y la estoy degradando. Entonces depende mucho del autor que tomes como referencia. O sea, en investigación es muy importante nuestras referencias y eso te da el enfoque del discurso que vas a dar. El discurso que te estoy comentando tiene que ver más con Carnegie Mellon y hay muchos. Ok, y la otra es, si han analizado o evaluado lo que dice la NICE aquí en México sobre las normas y alineado lo que están investigando con eso. Nosotros no nos metemos tanto en esa parte. Nuestro laboratorio está acotado mucho a la parte tecnológica, ¿no? Si lo tomamos, a lo mejor en mi diapositiva aparecen normas, pero no hemos tenido ningún esfuerzo en ese sentido. No hemos aportado en ninguna... Interesante porque muchas de las entidades que están mencionadas en el slide de con quienes están vinculados, la Serena, por ejemplo, todas ellas están intentando o en busca de una certificación por alguna de este tipo de normas. Entonces sería muy interesante poder alinear la investigación con las normas. Bueno, lo que pasa es que las normas es lo que ahorita está tipificado y todo mundo, un practicante lo hace, alguien que investiga
está pensando en 3 años o 4 años. Si nosotros nos enfocamos en lo que está ahorita, estaríamos regresando. Y como nosotros no estamos aportando a normatividad, por eso es que no lo tomamos como referencia. Si pudiéramos aportar a lo mejor en un marco global, en un marco internacional hacia lo que estamos investigando, o sea, qué características pudieran ser utilizadas, por ejemplo, en asegurar un ambiente o una red de sensores o un ambiente de IoT o de Smart Cities que va a ser a lo mejor tomado en una norma nacional o internacional en 10 años o 15 años cuando ya esté madura la tecnología. Por eso es que no estamos tomando, digamos, ese instrumento. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, gracias, doctor. Una pregunta. Había escuchado que en San Francisco hubo un secuestro de un hospital, un secuestro virtual. Bloquearon temporalmente las bases de datos de los pacientes y los médicos no podían atender a sus pacientes, no tenían la información y se cobró un rescate respecto a esto. ¿Qué tan frecuente va a ser este tipo de ataques en Latinoamérica o si ustedes tienen reportes de incidentes de este tipo? Nosotros no, digamos, consultamos publicaciones de esa naturaleza, pero tampoco tenemos como reportes confidenciales nosotros o algo que no haya sido publicado. Lo que sí les puedo comentar es a lo mejor lo han escuchado, está muy en boga algo que se llama ransomware, y ransomware es un tipo de malware que lo que hace es cifrar toda su información. Entonces, cuando ustedes quieren acceder a esa información, solamente que paguen una cantidad en bitcoins, la contraparte, no voy a decir el hacker, la contraparte, entonces les libera la llave para que ustedes lo puedan descifrar. Y parte de los últimos ataques, como por ejemplo ese, tuvo que ver con el secuestro de esa información. No hablé de eso porque no es el tema, pero hay un estudiante que está trabajando el rastreo. Es complicado. Ustedes saben que en criptografía lo que se busca es precisamente que no pueda ser vulnerado. O sea, necesitamos ataques de fuerza bruta para poder vulnerar ese tipo de herramientas criptográficas. Entonces, la alternativa que nosotros estamos tomando en el laboratorio es tratar de rastrear cómo son esas transacciones a través del Bitcoin, porque el ransomware es difícil. Una vez que ha sido comprometido el equipo, es muy difícil que nosotros lo podamos recuperar. Entonces, la alternativa que tenemos es tratar de rastrear esos pagos en algo que aparentemente su robustez, que es se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, pero es la estructura distribuida que le ofrece el anonimato a las monedas electrónicas. Nosotros estamos investigando con una tesis el poder tratar de recuperar cierta información. No quiere decir que lo podamos rastrear, porque la naturaleza de esas bases de datos es lo opuesto, pero tratamos de recuperar cierta información para tratar de inferir cuál es ese comportamiento y poder rastrear desde dónde están emitiendo el ransomware. Entonces, en eso estamos trabajando. Tenemos 2 tesis, una de licenciatura y una de maestría en ese ámbito. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues vamos a agradecerle al doctor profesor